La doctora María del Carmen es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información de la Universidad Iberoamericana, México, doctora en Filosofía de la Universidad de Loughborough, Reino Unido, en el Departamento de Ciencias Sociales y en el área de Comunicación y Estudios Culturales. Es profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998 y actualmente tiene el nivel 3, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación desde el 79, en donde coordina el grupo de trabajo de teorías de la comunicación. Desde el inicio de su trayectoria académica se posicionó críticamente en el ámbito de los estudios de recepción y opinión pública, en el que ha desarrollado investigación sobre los procesos sociales de significación. El objetivo teórico conceptual más amplio de su trabajo ha sido comprender y explicar los mecanismos de dominación, subversión, entendidos como procesos de construcción social de sentido, y las posibilidades de transformación social que tienen lugar en la tensión dinámica que se establece entre los sujetos y el poder en México. A partir de la crítica del economicismo marxista, de la reflexión sobre el mecanismo de interpelación de los individuos en sujetos propuestos por Althusser, las nociones gramscianas de cultura dominante y subalterna y de hegemonía, las teorías del poder de Foucault y postestructuralistas del lenguaje, problematiza la noción de ideología como falsa conciencia y el papel de las instituciones del Estado en la reproducción de las sociedades capitalistas contemporáneas para pensar las relaciones de poder conflictivas y desniveladas entre razas, clases, géneros y generaciones en el proceso de subjetivación, así como las posibilidades de agencia de los sujetos como condición de posibilidad de la transformación social. Un párrafo más me parece que es importante. Para abordar los procesos dinámicos de constitución de los sujetos por la mediación del lenguaje, eligió como objetos empíricos de investigación al juego infantil y la canción popular contemporánea, no solo como enunciados, sino en su dimensión performativa como actos de enunciación, espacios en los que el poder, al repetirse reiteradamente, no solo se impone, también se pone en juego. Actualmente trabaja sobre temas de música, cultura y política, políticas de la lengua en México y metodologías de la investigación cualitativa y análisis del discurso, y participa en redes de investigación a nivel nacional e internacional sobre dichos temas. Brevemente les comento que ha dirigido cerca de una centena de tesis entre maestría, licenciatura, maestría y doctorado, y pues bueno, como ustedes podrán darse una idea en términos muy generales para quienes no la hayan leído, pues es verdaderamente un honor tener en esta ocasión a la doctora María del Carmen de la Pesa, quien nos presenta una reflexión comparativa entre dos objetos de estudio que derivaron en dos publicaciones importantes, importantes para la historiografía, pienso, de la música popular en México. Entonces, pues, sin más, le cedo la palabra, doctora. Es una hora, un poco más, poco menos, como usted disponga. Hacemos un receso y luego abrimos un diálogo con las compañeras y los compañeros. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación y por la presencia de todos ustedes aquí. Bueno, lo que quiero hacer es una cosa menos formal, más coloquial, y contarles un poco cuál ha sido mi punto de partida, que muy sintéticamente ya aquí lo presentó Roberto. Cuál ha sido mi punto de partida y cómo, de alguna manera, uno tiene que ir rompiendo con las visiones disciplinarias para irse acercando a los objetos concretos de investigación. Y tal vez esto se pueda ver un poco en mi propia trayectoria de trabajo, en mi propia trayectoria de investigación, y en relación con las preguntas
O sea, es muy diferente, como ustedes ven, una pregunta como la que yo me planteaba sobre el poder y cómo el campo de la comunicación, de alguna forma, pues imponía este tipo de pregunta, ¿no? Y de dónde viene este tipo de pregunta. Y cómo, pues seguramente ustedes, desde la antropología y desde las preguntas y la forma de ver de la antropología, la forma particular de construir el objeto es totalmente distinta, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante la frase de Saussure que decía: el punto de vista crea el objeto, ¿no? Entonces, para que no pensemos también que la realidad es, ¿no? Sino, digo, más allá de que sí, la realidad es, la forma en cómo nosotros referimos a esa realidad no necesariamente tiene que ver con la condición ontológica de la condición en sí de la realidad, ¿no? Creo que esto es una cuestión muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos que nos acercamos a la realidad y que sabemos, y que lo que sabemos es la neta, ¿no? Pues siento decirles que no. Es una manera de verla, una manera de construirla y una manera de tratar de comprenderla, ¿no? Entonces, esto van a verlo muy claramente van a ver qué raras las preguntas de la gente de comunicación comparada con las preguntas de la gente de antropología, ¿no? Entonces, la comunicación o la visión de la comunicación siempre parte de un modelo prescriptivo que es un esquema de la comunicación que contempla emisor, mensaje, receptor, ¿no? Y entonces, además, los emisores son los medios de comunicación y los receptores somos todos los demás. Y lo que hay que hacer con la gente, pues es decirle lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, o por el contrario, imbuidos dentro de ese mismo esquema, es cómo le hacemos para no hacer lo que nos dicen los medios que hagamos, ¿no? O sea, o el poder o la resistencia en la lógica de esta relación que tiene que ver con una tradición de pensamiento occidental, ¿no? En esta visión particular de la comunicación que empezó a pensarse en la problemática de la comunicación propiamente dicha a principios del siglo XX, con el tema, evidentemente, del control social, ¿no? Y de lo que fue llamado así como la sociedad de masas, ¿no? Y digo, fue llamado así porque no es que la sociedad de masas exista en sí, sino que ha sido una manera de conceptualizar a la sociedad y a esos que antes eran el pueblo como las masas, ¿no? Todo esto tiene implicaciones de carácter epistemológico, conceptual, pero muy fuertemente ideológico, ¿no? La masa, pues esa bola de idiotas que no piensan, que se dejan llevar, ¿no? Bueno, ya se sabe la teoría de Le Bon de las masas. Entonces, y la idea de, evidentemente, de control social, por ejemplo, con dos finalidades muy claras a principios del siglo XX. Una era en relación con la guerra, ¿no? La propaganda, la persuasión, convencer a la gente de que la guerra estaba bien
y quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Digo, estoy pasando muy rápidamente, muy sintéticamente, para dar una idea, ¿no?, de dónde viene. Y luego viene, frente a esta cultura de masas promovida por los medios de comunicación, los críticos de la cultura de masas, ¿no? O sea, el capitalismo que quiere convencer a todos de que consuman y de un modo de vida, el American Way of Life, etcétera, ¿no? Y la manipulación, porque, digamos, me faltó decir, ¿no?, uno era la propaganda y lo otro era promover el consumo, ¿no? Después de la crisis económica del 29 en Estados Unidos, había que promover el consumo para redinamizar la economía. Bueno, eso hoy para ustedes también resulta, seguramente es absolutamente obsoleto. Vivimos en otro capitalismo que no tiene nada que ver con la promoción del consumo, es más bien un capitalismo de la exclusión total, ¿no? Pero, digamos, en la historia de los estudios de la comunicación. Entonces, en esta polémica, ¿no?, para mí era muy importante posicionarme críticamente frente a esta idea compartida de distintas maneras por la perspectiva crítica, Adorno, Horkheimer, la visión de la crítica de las industrias culturales, la visión marxista del poder, ¿no?, y de una idea de la ideología, la dominación, la manipulación, en donde no había ninguna diferencia entre la concepción de sujeto social de una mirada o de la otra. Para ambas perspectivas, esos sujetos eran masas manipulables, para ser sintéticos, ¿no? Entonces, cambiar un poco la perspectiva de la visión de manipular para que consuman o manipular para que adhieran a una perspectiva, digamos, al socialismo o al comunismo o al capitalismo, digamos. Pero ambas, ¿no?, tenían una visión distante, por decirlo menos, de ese sujeto social, que es muy diferente, o de alguna manera diferente, en el modo de aproximación de la antropología. Pero para la antropología también ese sujeto era, bueno, el sujeto moderno, masa manipulable, o el otro, que vive en otro tiempo, en otro espacio, etcétera, ¿no? Esos otros extraños que viven fuera del tiempo, fuera de la historia, y que son las culturas tradicionales, ¿no?, por decir de alguna forma, ¿no? Digo, hago un recorrido muy, muy rápido, ¿no?, como para tratar de ubicar toda nuestra formación teórica, académica, etcétera, viene de alguna tradición, y pensar significa pensar críticamente respecto a aquello que esas perspectivas no dejan ver, ¿no? Entonces, desde esa mirada, ¿no?, yo me inscribo, ¿no?, en el campo de la comunicación, y desde una reflexión crítica primero de los estudios ya sea de la dominación o ya sea de los efectos, ¿no?, de cómo los sujetos se posicionan, digamos, romper la idea de que los sujetos, que los medios hacen algo con los sujetos, para pensar qué hacen los sujetos
qué hacen los sujetos, o sea, cambiar la pregunta de qué hacen los medios con los sujetos por qué hacen los sujetos ya no con los medios, sino con la discursividad social, ¿no? O sea, como romper el esquema tradicional, unidireccional de la comunicación, y eso significaba romper el esquema en varias dimensiones. Una, que en lugar de pensar desde el poder hacia los sujetos, pensar desde los sujetos. Y no necesariamente hacia el poder, ¿no? Sino, ¿qué hacen los sujetos? ¿No? O sea, pensar cómo los sujetos construyen el sentido en relación con distintos temas, digámoslo así, ¿no? Entonces, primero trabajé, y eso también tiene que ver con mi propia biografía, porque ese es otro elemento, ¿no? Uno tiene preguntas en relación con preocupaciones propias, y si no atraviesan nuestras reflexiones intelectuales por nuestra propia experiencia, pues, bueno, no sé los demás, pero yo no le encuentro sentido, ¿no? O sea, para mí, mi preocupación para pensar el problema, podríamos decirlo así, de por qué pensamos lo que pensamos, o por qué pensamos como pensamos, ¿no? O por qué sentimos como sentimos, ¿no? O cómo somos constituidos como sujetos, mujeres, hombres, sujetos femeninos, masculinos, y cómo vivimos esa sujetación con violencia, ¿no? O sea, en mi caso, como mujer, pues a mí me caía bastante mal. Al rato voy a empezar a decir vulgaridades nada más que ¿no? O sea, las niñas pueden hacer esto, los niños pueden hacer esto otro, entonces no puedes andar en bicicleta, o no te puedes subir a los árboles, o no puedes, ¿no? Entonces, como que desde ahí, ¿no? Como una experiencia de cómo esa imposición social la vivía con incomodidad, ¿no? O sea, no me gustaba que esa dimensión restrictiva, desde que era bastante chica, ¿no? Me querían llevar a clase de baile y a mí pues no me daban ganas de ir a bailar, prefería ir a andar en bicicleta. Cosas como esas, ¿no? Una anécdota, un paréntesis, un día jugando con mi nieta, entonces a ella tiene clase de baile y a ella sí le gusta el baile, y entonces yo era la alumna y ella era la maestra de baile, y entonces, bueno, a mí se me ocurrió contarle, y ella pues toma clase de ballet, ¿no? Entonces toda, abuela derecha, ponte derecha, ¿no? Y yo con dificultad me ponía derecha, entonces le dije que yo cuando era chica me habían querido llevar a clase de baile y no había querido, y entonces me dice, se nota, abuela. Bueno, todo esto para decir, bueno, cómo hay una normatividad social, ¿no? Una prescripción social que se nos impone. Bueno, yo tenía 2 hijas y las observaba. Me interesaba ver cómo incorporaban, ¿no? La normatividad social más allá de la forma en que yo quisiera educarlas, ¿no? No es nada más una cuestión de orden individual. Bueno, entonces el primer objeto de investigación, como les contaba, era el juego, ¿no? O sea, cómo observar a través de qué tipo de prácticas lo que hacen los sujetos con la discursividad social, y entonces el juego simbólico a los niños de
niños y niñas de 5 años, más o menos, pues el espacio de su expresión es el juego simbólico, ¿no? ¿Y a qué juegan? Pues a los superhéroes, tal vez ahora ya no, tal vez sí, a la casita, ¿no? Entonces yo hice un estudio sobre el juego de las casitas y cómo los niños aprenden y elaboran los conflictos que les representa, por ejemplo, la autoridad de los padres, ¿no? O sea, se ponen, cuando juegan, como nieta, se ponen súper autoritarios, no sé por qué, pero entonces ellos viven, ¿no? El autoritarismo de los padres, y entonces cuando juegan, pues ellos quieren ser, o ellas, las autoritarias o los autoritarios, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, digamos, ¿cómo empecé a trabajar y a romper un poco la idea de, bueno, la pregunta central, como ven, para mí tenía que ver con la imposición de una normatividad social, ¿no? Desde el punto de vista de cómo lo viven los sujetos conflictivamente. Digamos, al desplazarme de qué hacen los medios con los sujetos a qué hacen los sujetos con la discursividad social, ya no nada más con los medios, porque no es unidireccional, ¿no? Estamos expuestos, podríamos decir, estamos inmersos o crecemos en medio de multiplicidad de discursos sociales, ¿no? El discurso de la escuela, el discurso de la familia, el discurso de la iglesia, el discurso, y se entreveran, no es nada más que es el discurso de la tele o el discurso de la radio. La tele, la radio están atravesados por la discursividad social, que también está, y lo más importante para mí es que todos esos discursos están atravesados por contradicciones, no son homogéneos, ¿no? O sea, romper un poco la idea de la unidad de los discursos, o de la unidad, si ustedes lo quieren poner en términos más de la antropología, de la unidad de la cultura, ¿no? O sea, no hay las culturas escolares, las culturas mediáticas, las culturas musicales, están atravesadas por múltiples contradicciones, por las contradicciones no del poder del Estado sobre los sujetos, sino de los poderes, ¿no? O sea, eso importa, después vamos a ver cómo, ¿no? Cuando dicen, no, es que el rock es contestatario, pues a veces sí y a veces no, o en algunas cosas sí y en algunas otras no, ¿no? O sea, está nuestra condición, digamos, para mí era importante, o fue siendo importante progresivamente, ¿no? Porque esto que les cuento ahora, pues obviamente no es exactamente lo que pensaba cuando hice el trabajo de los niños y el juego, ¿no? Yo creo que ahí todavía había una impronta muy fuerte de la idea de ideología, y no como falsa conciencia, pero todavía un poco la idea del poder ideológico y de la dominación ideológica, ¿no? Que no es que no exista, ¿no? Pero es disputable, es discutible, ¿no? Que creo que también, si no pensáramos que hay fisuras y que hay posibilidades de ruptura, pues no habría ninguna posibilidad
de lucha, ni de resistencia, ni de nada, ¿no? O sea, la condición para que pensemos que hay posibilidades de hacer de este mundo una cosa diferente, pues es que hay una cierta posibilidad de agencia de los sujetos, ¿no? O de cada uno de nosotros como sujetos, y no es solo la agencia del proletariado, ¿no? Como clase, ¿no? Sino que tampoco es una unidad homogénea, ni el proletariado, ni la clase dominante, ni todas estas categorías que de alguna manera pues, nos fueron formando. Bueno, entonces, a ver si algún día llego al tema, ¿verdad? Si sigo yéndome por las ramas. Quiero decir, bueno, esto es importante para pensar, ¿no? Cómo acercarse a esos sujetos y a esas prácticas de los sujetos y cómo la música, digamos, para empezar a hablar de música, me permitía romper con el esquema, ¿no? O sea, hay dos motivaciones importantes para mí, dos razones por las cuales entré a pensar o a estudiar la música. Una muy personal, muy íntima, digámoslo así, que igual les voy a contar un poco, y otra de orden más conceptual, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de medios de comunicación sujetos, ¿no? A diferencia del cine, la televisión, etc., la música atraviesa todos los medios, ¿no? O sea, la música tiene una condición omnipresente, no solo en los medios, sino en la vida, pero además la música, a diferencia de ver la tele, ¿no? La música se canta, se baila, se escucha, se reproduce, se toca, ¿no? O sea, la música es un espacio en donde se manifiesta más claramente. No quiere decir que en los otros espacios no haya agencia de los sujetos, pero en el espacio particular de la música, ¿no? Queda muy claro que la división entre la telenovela y las mujeres que ven la telenovela o, no sé, los programas de violencia y los niños sometidos a la visión de programas de violencia, ¿no? Que esta idea unidireccional y cerrada del objeto cultural, pues no ocurre en el caso de la música, ¿no? Puedes oír música y cantarla en la regadera, en el coche, en el pecero, ¿no? Y en el supermercado. Y además, de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que se inventó la grabación, que ustedes dirán, ay, bueno, pero pues, siempre hubo, ¿no? En mis tiempos no había grabación. Por supuesto no había, que decir, computadoras, ¿no? Es más, cuando yo nací todavía no había tele en México, por lo menos en mi pueblo. Entonces, bueno, quiero decir, el entorno musical que existe hoy, ¿no? Como esta omnipresencia de la música, no existía antes. A las nuevas generaciones eso les cuesta trabajo pensarlo. Y otra anécdota de mi nieta, ¿no? Un día le dije algo así, ¿no? A mis nietas, que cuando su mamá era joven no existía el celular. Y decía, ¿y qué hacía mi mamá? Eso habla mal de mi hija, ya ven cómo ahora todos andamos pegados a los celulares, ¿no? Pero no existía. Y ahora es difícil pensarse sin celular y sin embargo, pues si querías hablar, si no era en tu casa, tenías que andar buscando un teléfono público y eran de 20 y después de tarjeta y a ver si alguno funcionaba, ¿no? Entonces, la comunicación era
distinta, y la presencia de la música, si no tenías una radio que podías conectar a una fuente de energía eléctrica, pues no había radios. Después vinieron los de pilas y luego vinieron las grabadoras, pero si no, pues cuando había de pilas tenías que llevar tu radiecito de pilas y oír lo que había en la banda AM o FM, ¿no? No podías llevar tu música. Y ahora no solo eso, sino que esta cosa que yo no sé ni cómo funciona del Spotify, yo digo, ¿qué es eso? Y eso de tener toda la música para ti. Decir, no, yo nada más tengo, a mí nada más me gusta esto y siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Pero la música ha sido uno de los campos en donde, a pesar de todo, siempre había la posibilidad de cantar, de bailar, y de alguna manera, en la medida en que cantábamos, pues llevábamos la música a cualquier lado, ¿no? Y entonces, hablando de anécdotas, bueno, una era esa, ¿no? La condición particular de la omnipresencia de la música, que rompe con la idea unidireccional de un receptor y un emisor, ¿no? Y luego la otra, que también era muy importante para mí, es la cuestión de orden personal, ¿no? ¿Por qué el bolero? Que fue lo primero que investigué en términos de música. ¿Y por qué el bolero? Pues por una razón muy importante, ¿no? O por dos razones. Una, porque cuando yo era chica, me regalaron una guitarra y me daba clases un profesor que era de un trío, y entonces, bueno, aprendí el chuntata, ¿no? Y que cantaba, pues, boleros. Y a pesar de ser de la época del rock, y que ahora trabajo rock, no es por mí que trabajo el rock, sino por mis alumnos, porque yo no era rockera cuando era chica. Pero sí me gustaban los boleros y las rancheras. Y la otra razón también es, ¿por qué chingados una mujer como yo, que se las daba de liberada, de no sé qué, ¿no?, se conmueve si estás azotada amorosamente, ¿no? Y te conmueven los boleros, que son canciones machistas, el 99.99%, ¿no? Entonces, es una buena pregunta. ¿Cómo estamos configuradas? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo esas sensaciones pasan por el cuerpo, ¿no? Si alguien te dejó y oyes el bolero y te interpreta totalmente, o oyes una ranchera y, ¿no? Toda esta configuración afectiva pasa por el cuerpo, ¿no? O sea, está impregnada en nuestro cuerpo. Y está más allá de nuestra racionalidad, ¿no? O son parte de nuestras contradicciones. Entonces, todas estas preguntas, pues me llevaron a trabajar sobre el bolero, ¿no? Por eso el nombre del libro, que es El bolero y la educación sentimental en México, ¿no? Como eso más entrañable, eso más constitutivo de nuestra identidad, que es cómo nos sentimos como hombres, como mujeres, como todo lo que tiene que ver con la educación afectiva, pasa por la música, pasa por una cantidad, por decirlo de alguna manera, por esa educación no formal, ¿no? Que, pues, podemos decir, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero
tiene que ver con que estamos socializados no a través solo de discursos, sino a través de prácticas, ¿no? Y esas prácticas se ven muy claramente en el caso de la música, ¿no? O sea, las prácticas, por ejemplo, la práctica de llevar serenata, la práctica de cantar, ¿no? O sea, la canción es un acto de enunciación en primera persona. Y esa primera persona normalmente es un hombre. O sea, el que canta es un hombre normalmente. Bueno, normalmente. No normalmente, sino... no tiene que ver con la naturaleza, sino con la frecuencia, con la incidencia, ¿no? Quiero decir, en el bolero, la voz activa es masculina y la voz pasiva, o sea, a la que se le canta, es a las mujeres, ¿no? Y la mujer es el objeto de amor. ¿Alguna vez han oído un bolero que diga qué bonitas piernas o qué bonitos bíceps tienes? O no, pero sí el cuerpo como la Venus de no sé qué y los labios. A los hombres, aunque los tengan, nadie les dice que tiene dientes de perla y labios de rubí. Y suena raro, ¿no? Que uno le cantara a un hombre qué bonitos dientes de perla tienes. Pues, ¿por qué no? Y no. O sea, esta visibilización de las mujeres como objeto y de los hombres como sujeto, y siempre es una transgresión, ¿no?, a la norma, que una mujer le lleve una serenata a un hombre, o que le lleve una serenata a una mujer, o que una mujer le cante a una mujer, o que un hombre le cante a un hombre, ¿no? Todas esas, aparentemente dices, bueno, no, pero ¿por qué? Pero son transgresiones porque por eso se ve. Y si ustedes escuchan cómo hay una insistencia de una normatividad que está más allá de nuestra conciencia, ¿no? Que a pesar de la liberación y de la emergencia de sujetos gays, lesbianas, etcétera, ¿no? No hay mucha música que explícitamente, o sea, cantarle un hombre a un hombre, un hombre a una mujer, perdón, una mujer a un hombre o una mujer a una mujer, son formas de transgresión de la norma musical de la música romántica. En el rock, en todos los géneros más contemporáneos sigue siendo, ¿no? Hay una normatividad que no pasa por nuestra conciencia, ¿no?, que se reproduce así como solita. Bueno, entonces lo que yo trabajé fue, todo esto que les cuento tiene que ver con un poco las conclusiones de mi trabajo, ¿no?, a través del análisis de las canciones y cómo somos de alguna manera, cómo nuestra sensibilidad amorosa ha sido configurada por la canción y por la canción de amor, ¿no? Trabajé los temas y las modalidades de enunciación, ¿no? Un poco recurriendo al análisis literario, ¿no? Existen tres formas paradigmáticas, podríamos decir,
de las estructuras literarias, ¿no? Que son la poesía, que sería un discurso prioritariamente enunciado en primera persona, ¿no? Que habla de los estados emotivos del yo, ¿no? Y el yo es el sujeto, cuando el sujeto habla de sí mismo, ¿no? Sufro, lloro, etc. Luego, ¿qué es la estructura, podríamos decir, de la poesía? ¿No? Básicamente, aunque siempre hay combinaciones, pero la estructura dominante. Luego está el diálogo, ¿no? El diálogo es la estructura básica, podríamos decir, de las formas teatrales. Es la interpelación al tú, ¿no? Un sujeto y los cambios de turno, ¿no? Un sujeto, yo, pero que se dirige a el destinatario, que es el tú, ¿no? Y hay estructuras retóricas particulares, ¿no? Las órdenes, las preguntas, que son pues básicamente estas estructuras de interpelación que obligan al otro a responder, ¿no? Y luego una forma de enunciación en tercera persona, en donde podría decirse desde el punto de vista de Benveniste, ¿no? De el no sujeto, que son los relatos y las descripciones. Sí. Obviamente hay relato autobiográfico, que puede ser el sujeto narra su propia historia y entonces el sujeto se vuelve objeto de su propio discurso, ¿no? Las formas de la ciencia, por ejemplo, son objetivas en la medida que se dicen en tercera persona, ¿no? También son construcciones ideológicas. No es que no haya un enunciador, pero se borra el sujeto de la enunciación y se enuncia desde un punto de vista pretendidamente objetivo, ¿no? Entonces, las narraciones, cuando se narra una historia, cuando se cuenta, se hace un relato, o las descripciones. Entonces, yo hice un cuadro de doble entrada en donde ponía de un lado las modalidades de enunciación en estas tres categorías básicas, aunque haya combinaciones, y luego los temas, ¿no? Entonces, los temas que encontré en el bolero eran amor correspondido, incertidumbre y amor no correspondido, ¿no? O sea, esas tres categorías. Y luego dentro de, debo decirles que hice un análisis de 2 cancioneros, que en total eran 635 canciones. Y todas esas eran, fue en los años 90, que era como los 100 años de aniversario del bolero. Entonces salieron esos 2 cancioneros, uno de esos que compraba uno en el puesto periódico y otro que era un libro. Y entonces de ese universo hice toda una clasificación partiendo un poco de, inspirada, podemos decir, en fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, ¿no? En donde Barthes habla de las figuras del amor, ¿no? Entonces, combinando un poco entre esta idea de la figura y con estos criterios, también hay un libro
de Margaret Frank, bueno, no un libro, un trabajo de Margaret Frank, lingüístico, etnográfico, podríamos decir, sobre las coplas de amor, de donde tomé también esta división, o me inspiré para ver esto del amor correspondido, el amor no correspondido y la incertidumbre, que es un poco diferente su clasificación que la mía, pero en esos textos más o menos me inspiré para hacer esta clasificación de los boleros. Y entonces el amor correspondido, casualmente, digamos, es el 20% de los boleros, ¿no? Y el 80% de los boleros sería entre la incertidumbre y el amor no correspondido. Y eso corresponde mucho con la frase o con la intuición de Barthes, que decía: el amor feliz no tiene historia, ¿no? Cuando uno está feliz y cuando uno está enamorada, lo que sea, no tiene necesidad de estar cantando, ni llorando, ni nada, está bastante ocupado con esas cosas. En realidad, el amor se siente, como bien dice el bolero, ¿no? O el dicho popular: nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. El amor se siente cuando ya no está. Después ahí se lo vive, lo que sea, pero esa sensación de el amor está en la cultura del amor, pasión occidental, porque de eso estamos hablando. En otras latitudes esto no existe, ¿no? El amor no tiene historia. Cuando tiene historia es porque ya no está, ¿no? O porque no ha llegado. Entonces, la incertidumbre, bueno, como ven, en la enunciación poética en primera persona está el miedo, el deseo, la dependencia, ¿no? Tengo miedo, sufro, me angustio, ¿no? Todas estas expresiones son en primera persona. El estado de incertidumbre o de dolor o de llanto o de sufrimiento o de lo que sea, ¿no? Luego, en la interpelación, en el diálogo, está la demanda, ¿no? Quiéreme, dime que sí, ¿no? Ustedes se acordarán ahí de boleros, ¿no? O en el caso de las narraciones, ¿no? Que se cuentan las historias de me traicionó, ¿no? Pasó esto, me dejó por otro, me dejó por otra, etcétera, ¿no? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará pensando en mí? ¿Estará pensando en otra o en otro? ¿No? Todas esas cosas son los relatos. Y luego, y bueno, el amor no correspondido, que es la mayoría de los boleros, que van, bueno, el lamento, la espera, el llanto, el olvido, el recuerdo, la resignación, la rebeldía, la súplica, o la exhortación y la súplica, vamos de la por favor, quiéreme, ámame, hasta si no me quieres te voy a matar, ¿no? O como dice José Alfredo, ¿no? Ya te vas a acordar de mí cuando quieras, yo ya no voy a querer, y esas cosas también, ¿no? O tú eres el culpable o la culpable de todo lo que me pasa. Y luego, bueno, también están los relatos, ¿no? De por qué no funcionó el amor o qué es lo que voy a hacer, la nostalgia del amor perdido, o contarle a la luna todo lo que me pasó, o ¿no? Nada,
bueno, entre nosotros se interpuso tu familia, la sociedad, tu otra pareja o lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas formas de cómo se estructura, ¿no? Y particularmente es llamativo, ¿no? En términos de los temas también, como les decía al principio, como las mujeres, ¿no? Son el objeto de deseo y como objeto son descritas por su belleza, por sus características, por su maldad, eres mala y traicionera, todas esas, tienes corazón de piedra y todas esas cosas, pero esas son normalmente las mujeres. La traición a veces viene de los hombres, pero normalmente, digamos, el que canta en esta normalidad bolerística, el que canta es el hombre y la que recibe y la canción y la que es descrita, o sea, es o destinataria del amor o destinataria de la crítica o objeto de deseo, de descripción, de lo que sea, son las mujeres, ¿no? Entonces, eso es una... Y bueno, y cómo esto, pues, de alguna manera nos configura. Ahora, esto era en términos de la canción, y luego, en otra dimensión, digamos, lo que trabajé después, fue... esto era los temas y los contenidos de las canciones. En otra dimensión, lo que estudié fue la oferta de bolero en los medios, de comunicación cara a cara y la comunicación mediada, ¿no? Entonces hice análisis de los boleros en el teatro, en los bares, en restaurantes, serenatas, fiestas, salón de baile, ¿no? Y cómo en cada uno de estos espacios, y bueno, y después la comunicación mediada en el cine, analicé 2 películas, en la radio varios, ahora hay mucho menos oferta bolerística que entonces, pero existían varias estaciones de radio donde predominaba la música romántica y particularmente el bolero, y luego algunos programas de televisión que eso creo que ya ni existen, ¿no? Ahora sí parece que pasó bastante de moda el bolero. Pero bueno, hay música romántica que todavía invade la radio, la televisión y todos los que aunque no sean estrictamente boleros, pues mantienen esta misma característica de lo que sería la canción romántica, ¿no? Que también a veces, digamos que el rock no está exento de, hay canciones de rock que son románticas y que mantienen bastantes las características de lo que es, pues, esto, ¿no? La canción amorosa, ¿no? Y bueno, entonces una cosa muy importante que quiero destacar, ¿no? Porque son el tema de las prácticas, ¿no? O sea, porque una cosa es los contenidos de las canciones que implican una práctica, o sea, quién canta y quién escucha, ¿no? Que es, está implicada en la estructura misma de la canción, pero luego las prácticas cotidianas, ¿no? Las prácticas musicales, podríamos decir, ¿no? Y lo que significa, por ejemplo, una serenata, que bueno, ya prácticamente creo que es una cosa inexistente, todavía ahí en Garibaldi pueden ir a contratar a un mariachi, ¿no? Pero bueno, ya, pero igual, ¿no? ¿Quién lleva serenata? ¿Quién recibe la serenata?
o en las fiestas, ¿no? También creo que ya es bastante obsoleto que alguien saque a bailar a alguien, ¿no? Que estén las chicas sentadas y los hombres tengan que atravesar el salón para que arriesgarse a que la chica les diga que no. Bueno, esas cosas que existían antes y que ahora pues ya casi no existen, aunque a veces si uno va a algunos lugares como el California Dancing Club o esos lugares, todavía las chicas tienen que esperar a que los chicos las saquen a bailar. Y todavía en la música popular, cuando se baila agarrados, el que lleva es el hombre y la que se deja llevar, whatever it means, es la mujer, ¿no? Entonces, pero fíjense el contenido de la propia formulación. Las mujeres se dejan llevar y los hombres llevan, o después lo que dicen, claro, tú eres la malvada seductora que me enredó en esta historia truculenta, ¿no? Con tus formas sinuosas de seducción, ¿no? O sea, pero digamos, yo lo digo medio burlonamente, pero permanecen esas. Creo que hay mucho que pensar con la violencia de género en este momento, ¿no? De toda esta incidencia creciente, o por lo menos más visible, de violaciones, ¿no? de mujeres, en donde todavía en las instituciones, los ministerios públicos y demás, pues las responsables de la violación son las mujeres casualmente, ¿no? ¿Cómo está esta forma de ver impregnada como si fuese natural, y cómo esto se reproduce y se produce a través de la música, a través de la canción, y a través de las prácticas amorosas, ¿no? Declararse, o las prácticas, aunque cambien, ¿no? Aunque hayan cambiado las prácticas de cortejo y seducción y las responsabilidades, ¿no? Esta idea de que los hombres son como animales incontenibles que no piensan. Claro, cuando se trata de amor no piensan, pero cuando se trata de ciencia son los que piensan. Y entonces, ¿qué pedo, no? ¿Qué nos toca a nosotros? Entonces, quiero decir, cómo todas estas, esta visión que aprendemos, no sabemos ni cómo, a través de mecanismos preconscientes, inconscientes, a través de una discursividad social, ¿no? De formas retóricas socialmente establecidas, que nos van conformando, que van conformando nuestras subjetividades, ¿no? No sé, ahora ya pues, no se usa, ¿no? Pero que los hombres sean caballeros y que le abran la puerta a las mujeres y que las mujeres tienen que hacerse un poco las inútiles para que sean seductoras, porque si no, esas mujeres que son muy machorras o muy activas o muy no sé qué, pues son amenazantes, y todas estas cosas que oímos o que vemos o que a veces sufrimos y nos cuesta trabajo reconocer que, a pesar de que nos sentimos prógres a la hora de la hora, me cae gordo que una chica sea muy lanzada, o me cae mal que un hombre no sea caballeroso, ¿no? O sea, ¿cómo estamos, cómo esta discursividad social se reproduce no solo a través de discursos, porque el discurso puede ser objetivable, ¿no? O sea, un discurso machista puede ser objetivable, pero una actitud o un comportamiento o una modalidad de enunciación, como que esa no
no es tan fácilmente desmontable, objetivable, ¿no? O sea, pasa por el cuerpo, como andar en bicicleta, ¿no? Aprendemos a andar en bicicleta, no sabemos cómo aprendimos a andar en bicicleta, pero andamos en bicicleta, ¿no? Entonces aprendemos a comportarnos como hombres, como mujeres, no sabemos de dónde y creemos que está en nuestra biología. Pero yo digo que no, es discutible. Bueno, entonces esta fue un poco el tipo de trabajo que hice, pensando un poco en la constitución diferenciada de subjetividades femeninas, masculinas, a través de la canción y a través de las prácticas amorosas, ¿no? Y cómo hay que esta incidencia de la discursividad social no es solo conceptual, sino que es en sus distintos niveles, ¿no? Si lo pensamos en una estructura de cómo divide la lingüística, ¿no? Entre la semántica, digamos, un nivel sintáctico, semántico y pragmático, ¿no? Como todas estas estructuras de la discursividad, y si lo pensamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a un teatro, el bolero significa de una manera diferente si lo escuchamos, donde hay una persona que canta y que es un espectáculo, ¿no? En donde estamos viendo un espectáculo, o en un bar donde acompaña y crea un ambiente romántico ahí con las luces en oscurito, no sé qué, o en un salón de baile donde bailamos, ¿no? También es diferente en el cine, ¿no? Como la música en los años 40, 50 hasta los 60, pues el tema de una película normalmente era una canción y muy frecuentemente un bolero, ¿no? Y luego, bueno, en la radio, ¿no? Como la música de la radio nos acompaña, el tipo de diálogo que se da entre los artistas y el medio y la audiencia, o en el caso de la televisión, que es un poco una combinación, bueno, un espectáculo que viene a casa, ¿no? Y ahora, bueno, obviamente que esas prácticas pues se han ido transformando en la posibilidad de reproducir música, de hacer música, ¿no? Que se ve mucho más claramente en las prácticas contemporáneas de el rock, el hip hop y otros géneros musicales que no propiamente el bolero, ¿no? Bueno, entonces la otra, ya me pasé del tiempo, ¿no? Voy a ser muy sintética. ¿Por qué estudiar el rock? ¿No? Bueno, yo empecé a estudiar el rock porque cuando mis hijas eran adolescentes, jóvenes, ¿no? Y yo las oía, porque lo primero que estudié fue la música de Molotov, ¿no? Que me parecía particularmente llamativa y contradictoria, ¿no? Porque por un lado, pues evidentemente Molotov era un grupo contestatario y su magnetismo con los jóvenes tenía que ver con esta actitud contestataria, grotesca, ¿no? De decir todo lo que no se debe decir en los lugares en donde no se deben de decir las cosas, etcétera, ¿no? Una actitud contestataria y a la vez
esta cuestión sexista, machista de Molotov, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención que las chicas cantaran con toda frescura Perra Rabalera. Yo decía, pues, o sea, perdón por la expresión, pero no mames, ¿no? ¿Cómo vas a cantar tan contenta esa vulgaridad que denigra a las mujeres, ¿no? Y que a lo mejor se cantan las mujeres, algo que denigra a las mujeres y se burlan, como algunas ponquetas que cantan canciones muy, ¿cómo decirlo?, muy atrevidas, ¿no? Pero dicho por mujeres suena diferente que si esas mismas expresiones fueran dichas por hombres, ¿no? O sea, el lugar de enunciación. Y fue muy interesante en el primer trabajo que yo hice, me invitaron a la universidad donde estaba estudiando mi hija y a presentar una ponencia, y hice lo de Molotov. Entonces estaba el público, todos los chavos y las chavas, y la viejita, o sea, yo, diciendo todas las vulgaridades de Molotov. Obviamente eso es como que, ¿no?, que una viejita en medio de un auditorio cante Perra Rabalera, pues se oye medio raro, ¿no? Ahí brinca el sentido de las palabras, ¿no? El sentido y el sinsentido. O sea, se rompe lo habitual, ¿no? Entonces, que una chica adolescente diga vulgaridades, aunque sean referidas a su propia condición de mujer, pues está bien, no se nota, pero cuando se mueve el lugar de enunciación, se nota, ¿no? Se rompe el hábito, la habitualidad, y queda un poco en evidencia, en este caso, la brutalidad sexista de Perra Rabalera, que dice una cantidad de vulgaridades más o menos. Bueno, de hecho un día fui a una paletería y había una música grupera de fondo que cantaban con mucho ritmo a las chicas que despachaban las paletas y que decía, refiriéndose a las mujeres, mátalas, hay que matarlas, mátalas, hay que matarlas. Yo decía, estas chicas están cantando canciones que dicen que hay que matar a las mujeres, ¿no? Es decir, ¿cómo a través de la música? Y bueno, y obviamente otra pregunta que me hacía al final del análisis, ¿qué relación tiene, por ejemplo, estas canciones con los feminicidios? O sea, si la vida no vale nada y si la de las vidas de las mujeres vale menos, ¿no? Estamos habituados a despreciar, porque en medio del amor, del bolero y todo, hay un desprecio o una visión de las mujeres que no son obedientes, que son malas, que son prostitutas, que son traicioneras, que son, ¿no? O sea, eso es, bueno, esa era una pregunta que me hacía, ¿no? Porque después cambié, bueno, la razón por estudiar el rock, si bien empecé con esta música de Molotov, yo ya me quería desplazar del tema de lo amoroso hacia el tema de lo político. Y en una negociación con mis alumnos que querían que trabajáramos música, entonces empecé a trabajar con ellos sus temas del rock. Bueno, el rock pensándolo como en sentido genérico, ¿no? O sea,
el ska, el hip hop, el rock, etc., ¿no? O sea, las distintas formas contemporáneas de musicales que conforman esta cultura identitaria, juvenil, por decirlo, porque, bueno, jóvenes que se alargan en su juventud forever, ¿no? Como el Tri. Pero, digamos, esta cultura contestataria del rock desde el punto de vista de la relación entre rock y política, ¿no? Es decir, cómo el rock se convirtió en un espacio de impugnación social y después de participación política, ¿no? Entonces, igual que o paralelamente a esta idea de constitución de identidades amorosas, ¿no? El rock como un espacio de constitución de identidades políticas, ¿no? ¿Y por qué cómo a través de las prácticas rockeras, ¿no? Cómo se constituye esta dimensión política del rock? Y entonces pensé que había varias dimensiones, ¿no? Porque, bueno, ser rockero, decíamos, es adoptar una actitud crítica frente a la sociedad, ¿no? Y entonces la selección que hice es, obviamente, no me concentré para nada en el rock como canción de amor, ¿no? Hay muchas canciones de amor del rock, sino el rock como canción épica contemporánea, ¿no? Como la diferencia entre, podríamos decir, la canción, la música, el género romántico y el género épico en el sentido más narrativo, político, etcétera, ¿no? Y entonces me concentré en las canciones que tenían un carácter político en dos dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver en esa discusión en torno a, por decirlo de alguna manera, cómo vivir juntos, ¿no? Que tiene que ver con la crítica social del rock en compositores o cantautores como Rodrigo o como el propio Tri, ¿no? Y luego en otra dimensión que sería el rock como puesta en escena, ¿no? O sea, el carácter performativo del rock, y entonces trabajar sobre la idea de la tocada, ¿no? O sea, y la tocada como una forma de intervención y de apropiación del espacio público, ¿no? O sea, el rock nace en México y se hace el rock nacional a partir de su exclusión del espacio público, ¿no? O sea, el rock fue excluido de la televisión, de la radio, fue censurado, fue prohibido, y entonces emerge como práctica rockera en los hoyos funky o como sea, pero esos lugares donde los jóvenes hacían su propia música, hacían su propio rock, y que siguen haciendo su propia música, su propio rock en todos lados, a veces un poco annoying, ¿no? Hay un grupito de rock que está ahí, o de ska o de lo que sea, practicando atrás a la vuelta de tu casa, ¿no? Por todos lados los jóvenes hacen hip hop, rock, música, ¿no? O sea, es una forma de apropiación del espacio público. Más allá de escuchar rock de los grupos ilustres o de irlos a escuchar, ¿no? Que también es una práctica, pues una cuestión muy importante es hacer rock, ¿no?
O sea, hacer rock me refiero a hacer ska, a hacer hip hop, a hacer cualquiera de estas distintas formas de hacer punk, cualquier forma de expresión musical. Y tiene este doble carácter, ¿no? A partir de la prohibición era cómo apropiarse del espacio público, cómo vivir el espacio público, cómo hacer música y disfrutar de la música a pesar de la exclusión, a pesar de la prohibición. Y creo que esta ha sido una lucha permanente, ¿no? De los grupos y de los fans, ¿no? De que aunque sean excluidos de la radio, se sigue tocando en ciertos espacios, se sigue escuchando en ciertos espacios, se sigue produciendo esa música en ciertos espacios. Pero a partir de los 90, muy especialmente, y bueno, desde los años 80, desde el terremoto del 85, ¿no? Es la participación de los y las rockeras con los movimientos sociales, ¿no? O sea, la importancia del rock en la defensa del movimiento zapatista y cómo se hace rock zapatista y las tocadas se vuelven mitin político, ¿no? O sea, cómo se va transformando la tocada en mitin político, ¿no? Y la música, pues es una forma de participación política que tiene muy, muy claras manifestaciones. En el 2006, entre esa discusión entre la otra campaña y los grupos que apoyaban a López Obrador, ¿no? Si era o no legítimo votar o no votar, y si, ¿no? O sea, hay toda una discusión política que se da en el espacio musical y en las prácticas musicales del rock, ¿no? Entonces, lo que me interesaba es cómo ese espacio de la música, como un espacio del hacer, ¿no? Favorece o fue el espacio de frente, digamos, a todos los espacios políticos cerrados, ¿no? O sea, la política ha estado cerrada para las nuevas generaciones y cerrada para la población en general, ¿no? La política se la han apropiado malamente los partidos, los políticos, etc. Y cómo se hace política a través del arte y de la música. Pero primero fue del rock y después fue de otras formas del arte, ¿no? El arte callejero, el stencil, ¿no? Entonces es muy clara la participación, por ejemplo, de las tocadas en defensa de los pueblos de San Salvador Atenco y con motivo de las luchas en contra de la represión, en contra de los presos políticos o en defensa de la liberación de los presos políticos, ¿no? O sea, cómo ha habido cómo el espacio musical, cómo está relacionado con esta reflexión crítica en torno a la vida colectiva, ¿no? Pues todos los temas de las canciones, ¿no? Que tienen un componente de crítica social. Por ejemplo, es muy, bueno, las canciones de Rodrigo, que en esa época era más como la crítica social, pero mucho menos la participación política, ¿no? En términos de acciones, de manifestaciones, de actos de apropiación del espacio, ¿no? Pero sí discursivamente de la crítica de la modernidad, la crítica de
del deterioro ambiental, ¿no? O sea, todos estos temas de la crítica social, y luego pues también la denuncia, y otro aspecto muy importante, la memoria colectiva. Para mí fue muy llamativo cuando yo una vez a una de mis hijas le pregunté, cuando empezaba con este trabajo, que me dijera algunas canciones de rock que trabajaran temas políticos, ¿no? Y entonces ella me habló de algunas canciones del Tri, particularmente de dos, una de San Juanico y otra de el estallido del subsuelo en Guadalajara por los ductos de la gasolina, ¿no? Y debo decirles que en los 80 fue el caso de San Juanico, del cual mi hija, que nació justamente en 1980, tenía conocimiento gracias al Tri. Y también el caso otro, que fue en los 90, en el caso de Guadalajara, y que pues obviamente ella tenía 10 años y ni leía el periódico, ni estaba enterada de nada, pero estaba enterada de lo que había ocurrido en San Juanico y lo que había ocurrido en Guadalajara gracias al Tri, ¿no? Y ni siquiera sabía muy bien que esa canción era del Tri, porque no se las oyó al Tri, sino a N, ¿no? No importa, quiero decir, pero cómo esta denuncia y cómo la música de distintas maneras, el rock de distintas maneras, es una forma de participación política, como contribuye a la memoria, por ejemplo, a la memoria del 68, ¿no? O sea, peor que los 80, ¿no? El movimiento del 68, gracias al Tri, al rock y a muchas cosas, permanece en la memoria de las nuevas generaciones, y grupos como Panteón Rococó hablan del 68, ¿no? Hay una canción particularmente donde, de hecho, retoman en una de sus grabaciones la voz de Díaz Ordaz, diciendo justificándose en su último informe de gobierno, y no solo justificándose, sino cuando ya no era presidente y que fue enviado como embajador a España, que se aventó un discurso apologético de sí mismo, ¿no? Y retoma estos fragmentos del discurso para iniciar una canción sobre el 68, ¿no? O sea, cómo la música se constituye en parte de esta memoria colectiva en materia política, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? Pues a través del relato, de la narración de acontecimientos que han marcado la historia y que se conservan en la memoria a través de la canción, ¿no? Entonces, bueno, como ven, pues hay quiero, para cerrar y dejarlos hablar a ustedes, decir que, a diferencia del libro de El Bolero, en donde tenía una estructura de oferta de bolero y consumo de bolero que al final se rompe en el propio proceso de trabajo, en este caso fue el trabajo que hice sobre el rock fue un ejercicio de distintas miradas y distintos acercamientos. Uno que tuvo que ver con la memoria, otro que tuvo que ver con la performatividad y el tomarse
apropiarse del espacio y la participación política, ¿no? Que tuvo más que ver con como formas, distintas miradas sobre el objeto, y que fue resultado del diálogo con mis alumnos, ¿no? O sea, como que no tiene la misma estructura, sino ya no es tan en el viejo modelo, o tratando de romper el viejo modelo de emisor-receptor, oferta-demanda, sino en una estructura donde no hay una distinción entre el grupo musical y sus fans, ¿no? Sino que las prácticas musicales son conjuntas, ¿no? O sea, somos a la vez creadores y consumidores, o a la vez somos receptores y agentes, ¿no? O sea, y eso se ve muy, muy claramente en lo que podríamos llamar como las prácticas rockeras, ¿no? Bueno, ahí lo dejo y pues gracias.